todo lo que tiene que ver con la frecuencia de los tratamientos, con el haber a veces dejado los tratamientos, con no haber podido darse continuidad a la atención en estas patologías. Y acá es muy importante, digamos, destacar esto, porque lo que intentamos, digamos, relanzar también con estas jornadas es justamente la actualización de los nodos y el poder brindar, digamos, una mayor accesibilidad desde la atención primaria, desde los servicios de salud mental de hospitales generales y servicios generales de hospitalarios, a estos pacientes que de por sí tienen ya, digamos, dificultades para acceder a la consulta, que no siempre son constantes con su tratamiento y muchas veces ni siquiera tienen conciencia de su padecimiento, ¿no? De su enfermedad. Así que bueno, destacar esta iniciativa y manifestarles la importancia que tiene que podamos seguir conformando nodos, fortaleciendo estos nodos en nuestra provincia, porque esta es una problemática que cada vez va incrementando, digamos, su prevalencia y además por una mayor detección también desde el sistema de salud. Así que bueno, dejo acá para que Mabel pueda dar inicio a estas jornadas. La licenciada Mabel Alonso es referente del programa desde hace ya un tiempo importante y está trabajando también actualmente como coordinadora del área de salud mental del centro CEPTA. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen o han podido interactuar con ella para la derivación de pacientes. Así que bueno, tiene una amplia experiencia de trabajo en este tema que nos va a poder transmitir en estas jornadas en conjunto con otros especialistas. Así que bueno, muy buena jornada y estamos acá para lo que necesiten. Adelante, Mabel. Gracias, Marcela. Bueno, yo quiero sumar a lo que vos dijiste, que fue motivación para volver a iniciar esto de las capacitaciones. Bueno, de esta manera ahora vía online, la pandemia nos trajo un montón de cosas feas, pero también un montón de cosas lindas, digo yo. Y esto es una manera mucho más accesible y cómoda de llegar y de encontrarnos nosotros los profesionales para poder trabajar algunas temáticas. Yo veo que eso es algo altamente positivo y que nos permite, bueno, empezar como a cambiar un poco más. Disculpa, Mabel. Conectarnos. Disculpa, Mabel, les voy a pedir que por favor los que no estén hablando cierren el micrófono porque se escuchan muchas interferencias y si vos, Mabel, podés levantar el volumen de tu micrófono o acercarte más a la computadora, mejor. Gracias. No, mi micrófono está al máximo. Bueno, decía esto, ¿no? Nos permite reconectarnos, nosotros también hemos perdido a veces con esto de la pandemia y volver a reestructurarnos con las conductas, con las consultas virtuales, hemos perdido en algún momento el seguimiento de muchos pacientes y la reestructuración de los servicios durante el año 2020 ha sido bastante dificultosa, mucho más para nosotros los profesionales de estar en contacto respecto de, bueno, del abordaje integral, que es lo que dicta nuestro programa, sobre todo en esta patología de trabajar interdisciplinariamente, nos ha sido bastante dificultoso, pero bueno, digo, gracias a la tecnología también ahora se están volviendo a reconectar los servicios y los pacientes están volviendo también a sus rutinas de tratamientos, ¿no? Así que bueno, el motivo principal es ese, volver a reconectarnos, volver a refrescar algunos conceptos básicos en relación al abordaje de los trastornos alimentarios. Ya hay algunos participantes hoy que vienen bueno, trabajando conmigo de manera individual y trabajando con algunos casos específicos. Nos hemos dado cuenta también que, bueno, cada vez más los pacientes buscan o está llegando la idea, la concepción de que no solo necesitan a veces el abordaje nutricional, sino que también esto que es tan importante desde la detección precoz, que es la llegada del paciente a la consulta de salud mental y a recibir todas las prestaciones que necesita. Creo que más que en cualquier otra abordaje, sobre todo desde el área de salud mental,
trastornos alimentarios requiere un equipo muy específico y un tratamiento no solamente prolongado en el tiempo, sino de muchas especialidades trabajando al mismo tiempo. Bueno, enfocándonos en los trastornos alimentarios y la atención integral, no olvidemos que en principio el diagnóstico de trastornos o desórdenes de la conducta alimentaria comienza en el área de salud mental. Si bien hay profesionales que pueden recibir al paciente en consultas previas o en primeras consultas con algunos signos o algunos indicadores a nivel físico o a nivel nutricional, el diagnóstico tiene que poder ser realizado por un equipo de psicología y de psiquiatría. Sabemos que en los trastornos alimentarios hay distintos factores que se combinan entre sí para el desarrollo de la sintomatología. Los factores biológicos se entremezclan con factores sociales o familiares y también con factores psicológicos en general. Cuando nosotros trabajamos con los equipos, sobre todo en la detección precoz o en las primeras consultas de un paciente con dificultades en el área de la alimentación, es bastante frecuente que al comienzo haya dificultad para saber si lo más importante a trabajar es la parte emocional o la parte psíquica del paciente, o bien la parte física o la recuperación nutricional del paciente. Cuando la mirada es a partir de una sola especialidad, se complica más aún ese diagnóstico. Tenemos que saber que siempre que estén implicados los diagnósticos o la sintomatología relacionada a desórdenes alimentarios, tenemos que nosotros como profesionales también como ponernos ese chip en donde tenemos que tener una mirada integral y en las primeras entrevistas o en la anamnesis inicial del paciente o el primer interrogatorio del paciente también tiene que tener esa misma visión. Estas tres grandes áreas que se terminan de concretar con un diagnóstico en el área de salud mental tienen que ser abordadas por todos los profesionales en las primeras entrevistas para determinar si los componentes psicológicos son más predominantes que los fisiológicos o físicos o biológicos, y en todo caso poder detectar o determinar si ese paciente se encuentra en riesgo o no. Recordemos que dentro de la etiología de los trastornos alimentarios hay factores predisponentes, los biológicos, los familiares y los socioculturales. Tenemos factores precipitantes, que son aquellos acontecimientos que pueden afectar al sujeto, crisis vitales, problemas o dificultades a nivel social o patologías de base de tipo psiquiátricas, que afectan también en cuanto a la insatisfacción con el peso y la imagen corporal y cambios corporales propios de las edades de aparición más frecuentes, que son la prepubertad o la adolescencia, o con el inicio de alguna restricción alimentaria, de algún plan alimentario específico en relación a la insatisfacción corporal. Y también forman parte de esa etiología los factores perpetuantes, es decir, las dificultades en relación a la malnutrición, el refuerzo social de disminuir de peso, el aislamiento, las interacciones sociales alteradas, los problemas familiares o la falta de una respuesta adecuada familiar y social. No podemos dejar de lado que la influencia de los medios masivos de comunicación y todos sus mensajes contradictorios respecto de los cánones en relación a la belleza, a la felicidad, al estar sano, al ser atractivo, todo lo que circula a nivel de publicidad, a nivel de improntas de programas nuevos en relación al cuidado de la salud, bueno, tienen su influencia directa en las personas que presentan algunos rasgos
particulares de insatisfacción con el cuerpo o de problemas con el peso. Más aún, quiero agregar un dato importante que lo he estado trabajando últimamente en las capacitaciones, sobre todo en el 2020, respecto de todos los efectos de la pandemia, porque con esto de la pandemia, sí, en general hemos visto que a nivel macro en salud tuvo un impacto muy directo y muy fuerte, sobre todo en pacientes con sobrepeso más que con dificultades en relación a anorexia y bulimia. Hubo una gran impronta también, incluso desde nuestro campo, desde nuestro saber de la salud, de insistir quizás de manera fuerte acerca del cuidado de la salud y del bienestar en relación a la alimentación. Eh, bueno, eso también ha tenido su influencia directa en los pacientes o en la comunidad de personas con desórdenes alimentarios o con insatisfacción para con su cuerpo, porque ha sido leído o ha sido escuchado como una impronta más, que tiene que ver con lo cultural, con la presión cultural del cuidado del cuerpo y del cuidado de la salud. Se ha escuchado mucho más o de manera mucho más cruda esto de poder seguir una alimentación equilibrada y saludable y bueno, a nuestros pacientes que tienen un filtro especial o un tinte especial respecto de esta mirada de la salud alimentaria, se han visto sobreexigidos también justamente en ese punto, ¿no? Bueno, es escuchado como restricción alimenticia. Los planes alimentarios de cuidado para con la pandemia han sido escuchados desde ese imperativo a seguir restringiendo. Bueno, recordemos que en cuanto a la conceptualización en relación a la anorexia y la bulimia, hice un pequeño recorrido, resumen de los conceptos de Levenkron en cuanto a las fases por las que atraviesan los pacientes anoréxicos, porque creo que es importante para la detección precoz y para poder visualizar en qué fase se encuentra el paciente cuando nosotros realizamos los primeros interrogatorios o las primeras entrevistas al paciente. No solamente de la lectura de los signos físicos y de la evaluación clínica general del paciente, sino también desde el lado de la escucha y de dónde se posiciona respecto a su identificación para con su propia enfermedad. Recordemos que la primera fase es la fase de éxito, que comienza con el deseo de perder peso o de estar delgado y que concuerda con la tendencia, adoptada por la mayoría de la gente. Su sensación de éxito se refuerza rápidamente porque la restricción respecto de las pautas alimentarias es socialmente, sostenida o premiada. A esa fase le sigue una segunda fase de seguridad compulsiva. Esta fase comienza con los objetivos específicos de ir perdiendo cada vez más peso. Generalmente los pacientes lo que logran hacer en esta fase es programarse semana a semana o mes a mes objetivos específicos y concretos en relación al peso, y con eso van modificando, va apareciendo este rasgo tan característico de los pacientes, que es la distorsión en la imagen corporal. Esa distorsión en relación a los pensamientos, a los sentimientos y a la imagen que representan de sí mismos, los lleva a una conducta compulsiva de seguir aún más o de avanzar aún más con las restricciones. También pueden aumentar en esta fase las fobias a las grasas, a las calorías, a ciertos alimentos, empiezan a seleccionar los alimentos específicos que van a consumir, empiezan con problemáticas a nivel físico de metabolismo lento, de alteraciones físicas, pero psicológicamente lo que van adquiriendo es cierta seguridad en cuanto a la restricción frente a los alimentos, y pueden aparecer también algunos síntomas depresivos.
La tercera fase, la fase afirmativa, en donde a pesar de que empiezan a visualizarse los grandes cambios, surgen las críticas del entorno del paciente por la delgadez, pero la actitud del paciente se vuelve desafiante porque en cierta forma han adquirido cierta seguridad que les da un poder interno, un poder interno a como dejar de escuchar a los demás y a afianzarse en esa voz interior o en esa percepción interna más motivada por la distorsión de la imagen corporal. La cuarta fase, la de pseudoidentidad, no aparecen ahí nuevos comportamientos, sino los mismos comportamientos pero reforzados. Es como si tuviesen un poder interno, una fuerza interna, una sensación de seguridad absoluta, en donde se hacen notar mucho a nivel de su deterioro, pero el paciente mismo no lo reconoce o no lo registra. Sienten que su personalidad tiene esto un efecto y que está claramente definida por los demás, pero han generado a la par una pseudoidentidad llena de vacío interior que han sentido secretamente sobre sí mismos. Importante en estas fases, sobre todo la afirmativa y la de pseudoidentidad, que a diferencia de las dos primeras fases en donde el hambre todavía está presente y en donde el paciente puede todavía seleccionar o determinar alimentos que le gustan o alimentos que no, alimentos que consume o alimentos que no consume, en la fase afirmativa y en la pseudoidentidad, el indicador más importante es que el paciente ha perdido un poco esa alarma que se prende cada tanto, que es el hambre. El paciente ha perdido el hambre, puede pasar un día completo sin el registro de haber consumido algo y en general los familiares o las personas del entorno reconocen que tienen que estar alertas de las comidas o de la consumición de las comidas porque el paciente en sí no puede registrar hace cuánto, ¿no? No puede monitorear hace cuánto ha dejado de comer. Recordemos también que la anorexia empieza con un deseo de adelgazar, una cuestión en relación a la autoestima muy pobre y una preocupación quizás también excesiva en relación al futuro. El resultado del comportamiento anoréxico produce una sensación de afirmación y de identidad que al avanzar se torna cada vez más fuerte o más impermeable, y es el momento en donde se empieza a perder la salud, empieza a deteriorarse aún más la salud, y el recuperarse significaría entonces temporalmente perder todo lo que ha conseguido en relación a la enfermedad. En cuanto al diagnóstico de la bulimia, recordemos que a la intensa preocupación por el peso corporal, rasgo en común con la anorexia, se le acompañan episodios regulares o incontrolados de ingestión de cantidades exageradas de comida, determinadas como atracones alimentarios y asociados a veces con el uso de métodos para contrarrestar los efectos de esa polifagia o de esos atracones. No se producen necesariamente alteraciones en el peso, pueden presentar las pacientes un peso totalmente normal o un peso bajo, pero en general lo vemos con mayor frecuencia en los pacientes que tienen sobrepeso porque está un poco más asociado al descontrol respecto de los impulsos. Suele ser el trastorno, bueno, más oculto, ya que pasa desapercibido fácilmente y se vive con grandes sentimientos de vergüenza y de culpa. La persona afectada suele pedir ayuda cuando el problema ya está avanzado y por eso es tan necesario que podamos hacer una detección precoz y que podamos acercar herramientas a los pacientes para poder sobrellevar
sobre todo los episodios de vómito. Y dentro de ese cuadro, del cuadro de la bulimia, podemos ver como características específicas la presencia de esos atracones y también de otras conductas compensatorias inapropiadas. Por ejemplo, el uso de laxantes, de diuréticos, el uso de enemas o de otros fármacos, o los ayunos que se dan de manera desordenada y de manera persistente. Hay personas que con el problema del exceso de peso, por ejemplo, sobrepeso, bueno, pueden hacer ayunos intermitentes o pueden hacer estas dietas famosas de los ayunos por horario, pero los atracones contrarrestan todo intento, bueno, de su primero de restringir la comida. El ejercicio excesivo se asocia, por supuesto, a la percepción y a la distorsión de la imagen corporal también, y muchas veces aparece como una herramienta posible para disminuir o minimizar la ansiedad producida por el mismo cuadro y el mismo desorden de la alimentación. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la bulimia, comparte las mismas características con la anorexia, incluido el excesivo interés en la apariencia personal y en el peso. Los atracones son más frecuentes que en el caso de la anoréxica. Los anoréxicos en general han perdido el deseo por comer. El bulímico en general está más asociado a un descontrol de ese deseo. El vómito repetitivo puede dar origen a trastornos electrolíticos y a complicaciones físicas como esofagititis, úlceras, gastritis, pérdida de las piezas dentales, alteración del esmalte dentario, hipertrofia de glándulas salivales. Y estos síntomas a veces pueden ayudar al profesional a deducir un cuadro como de bulimia. Muchas veces la vergüenza que tiene el paciente respecto de referir su propia problemática no les permite desde el inicio orientar el tratamiento hacia donde necesitan resolver las mayores dificultades, sino que simplemente se pueden focalizar en una sola sintomatología, en un solo síntoma o con el mismo profesional. Así que de parte de nuestro trabajo, nuestra labor como profesionales es estar atento a estos signos específicos para de allí poder indagar o poder dirigir nuestra investigación acerca de lo que le pasa al paciente y poder referirlo rápidamente. En cuanto al diagnóstico diferencial, es muy importante en relación a los trastornos mentales poder separar lo que tiene que ver de un cuadro puro, que generalmente no se presentan los cuadros estrictamente con la sintomatología pura de anorexia o de bulimia. Tenemos que saber que en el campo de los trastornos alimentarios siempre existe un espectro de conductas que pueden ir y venir de un diagnóstico a otro, y entonces saber también que es muy importante, de acuerdo a la edad del paciente, que esta rotulación o este diagnóstico diferencial tiene que estar hecho por un profesional que pueda realizar la evaluación y pueda definir cuáles son por ahí las comorbilidades o las patologías de base del paciente. Si la diferenciamos de los trastornos mentales, nosotros podemos encontrar mucha relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de ansiedad, con un incremento o disminución del apetito, con las fobias, sobre todo en la etapa temprana, en la preadolescencia y en la adolescencia, la selección o la hiperselectividad de algunos alimentos, o la fantasía a no poder tragar o atragantarse, que muchas veces está relacionada también con episodios de mucha angustia. Muchos pacientes con trastornos alimentarios tienen componentes de dificultades en los cuadros obsesivos compulsivos, cuando observamos, por ejemplo, que plantean ciertos rituales en relación a la alimentación, en relación a la presentación de la comida
en el plato, en relación a los pasos a seguir en la preparación de los alimentos. Muchos de ellos incluso se intensifican en esto de poder monitorear la preparación de los alimentos. También con la histeria de conversión, en cuanto a, a este síntoma de espasmos esofágicos o dificultades para tragar, con los trastornos paranoicos o paranoides en relación a esto de no comer por desconfianza o temor a que la comida pudiera estar envenenada o mal preparada o cocinada con un método no apto o no aprobado por el paciente, con cuadros de melancolía, de depresión, de dismorfofobia, con trastornos digestivos somatomorfos, con psicosis monosintomáticas o con trastornos del control de los impulsos. Si los diferenciamos de algunos trastornos orgánicos que pudieran tener como foco inicial o en el transcurso de la enfermedad dificultades o desórdenes en relación a la alimentación, tenemos que tener en cuenta la presencia o no de tumores cerebrales, problemas gastrointestinales que son muy frecuentes en los pacientes con desórdenes alimentarios. Si uno hace el recorrido en la anamnesis por la historia alimenticia del paciente o su vínculo en general con la comida, siempre figuran, siempre aparecen en algún momento de la historia los problemas gastrointestinales. También las enfermedades inflamatorias crónicas, la celiaquía, patologías endócrinas, la diabetes, el hipertiroidismo, cualquier tipo de cáncer por el tipo de medicación que requieren en su tratamiento, el lupus eritematoso y el abuso de sustancias. En cuanto a los cuadros o a este espectro que les planteaba en relación al diagnóstico de los trastornos de conducta alimentaria, tenemos que tener en cuenta que en las estadísticas las patologías que mayormente aparecen en las consultas son las anorexias nerviosas atípicas, pero también los cuadros combinados. La anorexia nerviosa típica es un trastorno que reúne algunas de las características nerviosas de la anorexia nerviosa, pero en el cual el cuadro clínico no justifica, por ejemplo, ese diagnóstico. Uno de los síntomas claves, por ejemplo, es el miedo a engordar o la amenorrea, que pueden estar ausentes en presencia de una pérdida considerable de peso, pero a diferencia de un cuadro completo, ese diagnóstico, por ejemplo, no tendría que ser un diagnóstico cerrado cuando hay trastornos físicos asociados a la pérdida de peso. La bulimia nerviosa atípica es el trastorno que reúne las mismas características de la bulimia nerviosa, pero en el cual el cuadro clínico general no pudiera justificar ese diagnóstico. Por ejemplo, presentan accesos repetitivos de hiperingestión de alimentos o usan de manera excesiva laxantes o purgantes y pueden no existir el típico excesivo interés por la forma corporal. En el proceso de atención, bueno, todos profesionales de la salud sabemos que para estos abordajes entonces es importante siempre pensarlos desde una mirada multidisciplinar. En principio, psicología o psiquiatría, en el caso de necesitar esquema de medicación, son aquellos que pueden hacer la entrevista inicial del paciente de ingreso a la institución a donde bueno, ese paciente ha sido atendido, pero también forman parte muchas veces de los equipos, los servicios de endocrinología, de nutrición, enfermeros que tengan orientación a trabajar en relación a esto de la alimentación, pediatras, ginecológicos. En cuanto al equipo, lo importante es que puedan ser equipos estables, no que sean equipos móviles o con profesionales que cambien todo el tiempo. Recordemos que los trastornos alimentarios tienen la tendencia a ser trastornos que se tratan un poco a largo plazo y entonces, bueno, la transferencia o
la importancia de la estabilidad del equipo en la atención es algo, bueno, sumamente importante a la hora del abordaje. Tienen tendencia crónica estas patologías, tienen posibilidades de muchas recaídas a lo largo de las distintas fases o las distintas crisis vitales que puede tener el paciente, o pueden pasar por periodos de reagudización de síntomas. También importante, otra característica importante de los equipos en relación al abordaje de trastornos alimentarios es que deben tener la capacidad para adaptarse a las necesidades de cada caso particular, sobre todo para poder pensar un plan estratégico, terapéutico, de manera personalizada. Algunas estrategias o algunos esquemas de tratamiento pueden ser buenos para un paciente y pueden ser totalmente errados o iatrogénicos para otro. Así que en eso es indispensable que frente a un caso como estos, bueno, el equipo pueda frecuentarse, reunirse, intercambiar opiniones, interconsultar con otros equipos. Y bueno, yo siempre planteo, ¿no? Nada más importante para un equipo de trabajo que está al cuidado de la salud mental de otro que, bueno, el optimismo y la firmeza en las decisiones tomadas en cuanto a estrategias para con el paciente. En menores de 16 a 18 años, sobre todo en el área de psicología y de psiquiatría, las personas que están abocadas a trabajar con trastornos alimentarios deben tener cierta formación o cierta experiencia en relación a trastornos mentales de la infancia y de la adolescencia. Esto es así, es muy necesario, puesto que, sobre todo en relación a esto de poder definir o no un diagnóstico, a veces es importante saber transmitirlo y trabajarlo con los familiares y con el entorno del paciente, que muchas veces queda rotulado por años con un diagnóstico del cual después, bueno, no puede sacarse de encima. ¿Mm? Ante la sospecha de trastornos de la conducta alimentaria, por supuesto, siempre es importante informar al paciente y a la familia o al contexto del paciente sobre las alteraciones observadas o que llaman nuestra atención en la anamnesis, en la primera entrevista, en la exploración del paciente, y sobre todo psicoeducar, digo yo. Es necesario muchas veces que nos tomemos el tiempo, no tanto para el abordaje inicial del paciente, que tiene que poder conocer o tener un tiempo en el cual pueda conocer a todos los profesionales, sino darnos el tiempo para poder explicar a los familiares o a los que acompañan al paciente, a poder entender todos estos conceptos de multidisciplinariedad, de importancia de los abordajes en todas las áreas referidas del paciente, y nosotros desde el lado de los profesionales, en el caso de no tener un alcance posible o de no contar con alguna especialidad para poder descartar diagnósticos de base o cuestiones físicas relacionadas o asociadas a los trastornos alimentarios, poder hacer una derivación que sea responsable y sobre todo una derivación cuidada. Recordemos siempre que el paciente tiene su padecimiento, que en general los trastornos de la conducta alimentaria tienen como componente específico a veces cierta disfuncionalidad familiar. Bueno, nosotros como profesionales creo que tenemos el desafío de no mostrarnos en espejo con indiferencia y tampoco con disfuncionalidad, teniendo hoy en día una red tan amplia y tan cercana como la tenemos, y en un momento además cultural en donde, bueno, conseguir el contacto de un profesional colega a quien poder hacer la derivación solo nos lleva unos minutos, ¿no? Si la situación es grave, si la patología, si el paciente de repente presenta la sintomatología específica de derivación a un ingreso hospitalario,
ese ingreso debe ir acompañado de una de historia clínica específica, de descartar siempre las patologías orgánicas de base y de que el paciente pueda llegar al servicio donde tiene que ser atendido de una manera muy bien referida. No banalizar los cuadros, no caer en la idea de que son cosas de la edad, por ejemplo, en la primera adolescencia, la pubertad, donde hay muchos cambios corporales y pueden aparecer algunos signos de trastornos alimentarios ya a edades tempranas. No caer en la conceptualización de que es una moda o un capricho. Tener mucho tacto, mucha sensibilidad respecto de nuestros prejuicios personales y nuestra ética laboral respecto de las entrevistas, sobre todo con los parientes o con los acompañantes del paciente, puesto que no podemos culpabilizar a nadie de la aparición o del seguimiento o a veces de la misma gravedad de la situación en la que el paciente llega a la consulta. Necesitamos siempre asegurarnos de poder promover el compromiso de la familia o de los acompañantes al tratamiento y también aceptar que la familia o el entorno familiar, el entorno cercano del paciente no es la causa del trastorno, pero que con su ayuda siempre la evolución será mucho más favorable. Bueno, poco para terminar el recorrido, qué es lo importante de poder organizar en cada nivel de atención, donde tenemos que poner o intensificar algunas acciones de acuerdo al nivel en que nos encontremos. En la atención primaria, poder hacer la identificación de las personas en riesgo de padecer los trastornos de la conducta alimentaria y poder establecer un diagnóstico precoz. En el caso de no contar con profesionales especializados, si hay sospecha de sintomatología presente, bueno, poder hacer la derivación al lugar correspondiente a través de interconsultas y sobre todo de poder hacer un buen resumen de historia clínica para que el profesional que reciba al paciente pueda identificar o detectar claramente, bueno, cuál es la necesidad o cuál es la prestación que le falta a ese paciente para cerrar o para definir un diagnóstico. Después, poder realizar el seguimiento integral del paciente en coordinación con la atención especializada y también poder hacer un seguimiento a las personas detectadas, sobre todo una vez que han pasado, por ejemplo, una internación o que han sido tratados en un centro específico y que vuelven a su lugar de origen o vuelven a sus zonas de residencia, poder ayudar en el acompañamiento en los primeros meses, en las primeras semanas de la remisión de los síntomas o de la salida de la internación de ese paciente. Cuando una derivación es urgente para ser evaluado a nivel psiquiátrico, nosotros sobre todo nos pasa a los psicólogos de poder detectar o poder hacer el diagnóstico de un caso de trastornos de conducta alimentaria y sin embargo todavía tener dudas respecto de la urgencia psiquiátrica, ¿sí? Entonces, bueno, acá algunas ideas que ordenan. La negativa absoluta a comer o a beber es una de las razones más importantes para poder hacer la interconsulta con psiquiatría o hacer la derivación a un servicio de urgencia. Un paciente que 2, 3, 4 días se niega rotundamente a comer o beber, bueno, tiene que ser tratado por sus cuadros de base que seguramente repercuten en alguna deshidratación o una disfuncionalidad física. La sintomatología depresiva con sintomatología de autolesiones o de, bueno, intentos de suicidio, y las conductas autolesivas siempre. Siempre en estos tres casos
la derivación o la interconsulta con psiquiatría en paralelo a psicología debe realizarse. ¿Cuándo necesita una atención especializada o qué tipo de atención especializada necesita el paciente fuera del equipo local, equipo que puede estar compuesto por un médico, endocrinólogo, pediatra, médico clínico, médico psiquiatra? Necesita además salud mental. Muchas veces las cuestiones endocrinológicas son de un componente bastante importante, sobre todo en el inicio de la pubertad y la adolescencia con la menarca. Puede un paciente requerir muchas veces de hospitalización completa, es decir, no solamente tratar la parte psiquiátrica, sino también la parte de compensación física o recuperación nutricional. Y lo que aún no tenemos, más que de manera rudimentaria, nosotros en Tucumán, los hospitales de días de trastornos alimentarios según la disponibilidad. En cuanto a la importancia, a las cosas importantes a tener en cuenta para la historia clínica de este paciente, en cuanto a que los profesionales tenemos que poder completar y actualizarnos respecto de esto, en principio, que el equipo tratante de base, por ejemplo, un equipo que hace una derivación al CEPTA de un paciente que vienen siguiendo en un centro de atención primaria, debe poder diseñar el plan de tratamiento integral, ese equipo, para ver en qué los servicios de atención especializada van a colaborarle. En cuanto a las intervenciones de salud mental, explicitar qué tipo de terapia psicológica realiza el profesional que lo está haciendo, qué tratamiento psicofarmacológico, si es que el paciente está con un tratamiento psicofarmacológico, qué tratamiento está haciendo y qué esquema de medicación está haciendo y cuándo fue la última consulta psiquiátrica que tuvo. Nos pasa muchas veces que por ejemplo, acá en el Centro de Trastornos Alimentarios nos llegan algún paciente que venía con un equipo trabajando y de repente se quedó, no sé, sin consulta psiquiátrica y entonces por eso hacen la derivación. En ese caso, no es necesario que el paciente se traslade con todo el tratamiento acepta, sí puede recibir la prestación de el esquema de medicación de la médica psiquiatra nuestra del equipo, por ejemplo, pero bueno, nosotros más que nada en salud mental sabemos que la transferencia del paciente para con su equipo, para con sus profesionales, es algo clave en la dirección del tratamiento y tratamos siempre de respetar también, bueno, esa elección. En cuanto al tratamiento clínico, algunas indicaciones respecto de ese tratamiento y de las indicaciones del médico, sobre todo si hay intervenciones del tipo nutricional o planes alimentarios específicos que esté siguiendo el paciente. Y también la frecuencia del control o del seguimiento del equipo de base del paciente. Muchas veces el tratamiento farmacológico puede estar indicado como coadyuvante de la terapia o de la psicoterapia o el tratamiento del paciente. En ese caso, bueno, los fármacos indicados o los que más se utilizan son los antidepresivos, los neurolépticos y algunos otros fármacos empleados, como ser antagonistas opiáceos o clonidina. En el caso de la bulimia nerviosa, se utiliza a veces antidepresivos, bueno, y también medicación que tiene su efecto a nivel del sistema nervioso central. Y en el caso de la hospitalización, esta se toma como una fase más del tratamiento en el caso de que el paciente haya perdido de manera brusca un porcentaje mayor al 30% de su peso normal o el que más ha sostenido durante el tiempo. La indicación del ingreso puede partir tanto de la derivación de la atención primaria como desde salud mental o desde el médico especializado,
siempre y cuando vaya el paciente acompañado de una historia clínica que justifique la razón de la internación. Es importante que sea coordinadamente, que se haga esa internación. Recordemos que los trastornos alimentarios más bien tienen la tendencia a ser trastornos crónicos, con lo cual a veces no son urgentes, pero sí, bueno, situaciones preocupantes que requieren de una intervención específica. Mientras dure la hospitalización, bueno, es muy eh, importante que el equipo tratante no se mantenga desvinculado del paciente y pueda seguir haciendo la evolución del mismo a pesar de que está en manos de otro equipo de trabajo. Y bueno, y la internación en pediatría se considera internación en pediatría a menores de 18 años. En cuanto al egreso, junto con el egreso, importante recordar que el plan de tratamiento ambulatorio tiene que poder salir de la internación del hospital o de la institución que hizo la internación, y que el seguimiento puede, de acuerdo a los equipos que hayan trabajado con ese paciente, se puede hacer en el propio hospital del ingreso hospitalario, o se puede derivar a realizarlo en el esquema de atención del centro primario de atención, pero siempre tiene que estar pulido de antemano por los equipos intervinientes. Entre los factores de buen pronóstico para estos pacientes, siempre siempre sirve muchísimo actuar de manera rápida en cuanto al diagnóstico y al tratamiento eficaz, al tratamiento específico que el paciente necesita. Cuanto antes podamos detectar y trabajar sobre un paciente con estos desórdenes o estas dificultades, mayor va a ser mejor va a ser el pronóstico de ese paciente a largo plazo. Siempre la ausencia de antecedentes psicopatológicos familiares ayuda muchísimo a la recuperación de los pacientes, es decir, una familia que pueda ser continente y que pese a ciertas disfuncionalidades pueda acompañar al paciente en sus indicaciones terapéuticas. El incremento de peso al inicio del tratamiento, el reconocimiento de la existencia de la enfermedad y de poder aprender de los profesionales que vayan guiándolo, y, por supuesto, el buen apoyo escolar. Familiar. En cuanto al equipo de salud, recordar que en prevención primaria es el primero que entra en contacto con el niño y con la familia, o con ese preadolescente y con la familia, y que entonces hay que enfocarse a poder guiar a la familia en cuanto al cuidado y al estímulo de la alimentación natural, en cuanto al manejo de las alteraciones que se pueden producir en la interacción de los distintos integrantes de la familia en el proceso del cuidado o del acompañamiento, en ayudar a la modulación del apetito, a la ingestión de los alimentos y al reconocimiento de esto del punto de saciedad en una persona que ha perdido por ahí ese signo importante en el proceso de la alimentación. En acompañar o hacer el seguimiento de la parte vincular. Acá tenemos profesionales que trabajan mucho con la parte, con las terapias sistémicas. En esto, bueno, son una gran herramienta para poder trabajar con las familias. Y, por supuesto, toda actividad preventiva de psicoeducación que podamos hacer los profesionales de salud. En cuanto a la prevención secundaria, bueno, los esfuerzos se han dirigido a que se pueda hacer la derivación oportuna cuando uno escucha alguna sintomatología referida del paciente, en que mejoremos entre todos la articulación de referencia y contrarreferencia, en que podamos brindar o podamos saber cuál es el tratamiento adecuado en cada caso, que, vuelvo a repetir, no es universal. Lo que puede funcionar para un paciente puede ser totalmente errado para otro. Y el desarrollar cada vez más nuestras redes asistenciales, bueno, de manera rápida y efectiva.
Bueno, eso es todo lo que tengo de información hoy que les preparé un poco para hacer el recorrido de la presentación de hoy. Recién vuelvo a ver la pantalla, hay mucha gente conectada. Me gustaría si pueden, al menos por medio del chat, plantear algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios que quieran agregar, como para dejar un espacio, un ratito para el intercambio. Eh, Nosotros hemos pensado junto con la Dirección de Recursos Humanos y también con la Dirección General de Salud Mental, eh, bueno, armar este ciclo de capacitaciones desde septiembre hasta los primeros días de diciembre para ir trabajando distintas cosas, contenidos respecto de trastornos alimentarios bueno, con las cuales trabajan los equipos. Eh, Creo que les llegó a todos el organigrama con las temáticas que se van a trabajar, pero para mí súper importante esto de volver a reconectarnos y volver a trabajar con los casos clínicos, tanto en las derivaciones como bueno, en el acompañamiento o el seguimiento o el apoyo que el programa les pueda brindar para con estos pacientes. Eh, la ventaja del programa es que, bueno, es uno de los pocos dentro del área de salud mental que tiene una pata en el área clínica en el Centro Provincial de Trastornos Alimentarios. En la clase del mes de octubre y de noviembre la he invitado a la doctora Alejandra Caram, que es la directora del CEPTA, del Centro Provincial de Trastornos Alimentarios, para que la conozcan y también para que ella pueda hacer la presentación del centro y ustedes puedan conocer cómo se realiza, bueno, qué se está haciendo hoy en los tratamientos con los pacientes con trastornos alimentarios acá. Recuerden que según la ley, trastornos alimentarios no solamente se refiere a los trastornos de anorexia y bulimia, sino también a los dos desórdenes en relación al exceso de peso y la obesidad. Mabel, ¿Sí? antes, para que romper el hielo un poco y hasta que se decidan a preguntar, me parece interesante retomar esto que vos decías al inicio, ¿no? Y en cuanto al tema del tratamiento y en relación a la importancia de la interdisciplina y también en relación a que, bueno, en algunas partes del proceso de atención los pacientes pueden requerir el ingreso hospitalario, ¿no? Bueno, en ese punto yo creo que es importante marcar que, siguiendo lo que dice la ley de salud mental, es muy importante que el ingreso hospitalario y la evaluación psiquiátrica o la intervención a los equipos clínicos sea siempre, digamos, en los hospitales generales. Eso sería, digamos, lo más óptimo para este tipo de pacientes, porque siempre que el cuadro lo permita, obviamente, y cuando hay un componente clínico importante, ¿no? Porque, digamos, es donde están todos los especialistas que realmente pueden brindar una atención integral, ¿no? Están los especialistas clínicos, están los especialistas en adolescencia, están los gastroenterólogos, etcétera, etcétera, además de la atención en salud mental. Entonces, me parecía interesante poder articular esto con lo que nos pide la ley nacional y también esto que marcabas muy bien de que una vez que el paciente es asistido en la etapa crítica, poder volver a su centro de referencia, ¿no? Cumpliendo también con esta cuestión de que la atención sea en el medio comunitario de la persona, que pueda acceder a alguna atención de mayor complejidad cuando lo requiera, pero después siga atendiéndose en el lugar más cercano a su domicilio posible. ¿Por qué? Porque en general son personas que pueden tener dificultades para los traslados por el tema a veces económico o de distancias, y cuanto más cercano al domicilio es el tratamiento, bueno, tenemos quizás mayor chance de que las personas puedan darle continuidad. Sí, pacientes que recién están en el inicio o con alguna sintomatología asociada, pero no con cuadros instalados,
se pueden trabajar de manera integral incluso en el centro de atención temprana, y entre 2 o 3 profesionales que puedan manejar la parte clínica y el área de salud mental básicamente, los pacientes rápidamente mejoran. Aquellos casos más complejos sí requieren por ahí de mayores, más complejos en el sentido que tienen más componentes de deterioro físico o tienen patologías psiquiátricas de base con, bueno, alguna necesidad especial del área de salud mental. Esos sí quizás necesitan tanto los equipos de nivel primario de atención como los pacientes y sus familiares por ahí recibir una variedad de prestaciones que a veces, bueno, tienen como corto alcance en un centro de atención primaria. De todas formas, lo que vuelvo a plantear es lo siguiente. No olvidemos que tenemos nosotros, los profesionales de salud, también que derribar varios mitos propios, bueno, de nuestro actuar, ¿no? La derivación que sea cuidada y que sea, bueno, lo más dirigida posible. Hoy en día la accesibilidad nuestra, ¿no? Como profesionales, entre los mismos colegas, tenemos muchas redes formales e informales de acercarnos o de averiguar o de hacer el acompañamiento de un paciente y su familia al equipo o al profesional, bueno, que más creamos capaz que en poder orientar a alguien. Y bueno, y en eso creo que nosotros tenemos que avanzar es nuestro desafío post pandemia, digo yo. ¿Ah? Volver a Mabel, pensar, volver a hacer las derivaciones, bueno, de la mejor manera posible. Mabel, Aquí me han aparecido varias preguntas. sí, rescato una que tiene que ver con lo que decía recién. Están preguntando en caso de hospitalización, ¿cuál es el hospital de referencia para mayores de 18 años y menores de edad? En realidad son todos los hospitales generales los que estamos sugiriendo como hospitales de referencia. Y para los menores de edad, los hospitales que tienen atención pediátrica, el Hospital Avellaneda, el Hospital de Niños y el Hospital, bueno, el Eva Perón en esta etapa está, digamos, con todo el tema COVID, pero serían esos, el Hospital Regional de Concepción también, todos los hospitales generales que tengan atención hasta los 14 años, desde los 14 años para adelante, ¿no? Sí. Sí hemos visto en el 2020 sobre todo, aquellos hospitales que han estado afectados a la atención de COVID o que han tenido sus hospitales de campaña, como por ejemplo el Hospital del Este o el Centro de Salud, hemos tratado lo posible de no sobrecargar los servicios porque no corresponde. Pero en general sí me parece importante, incluso para nosotros profesionales de la salud, lo más importante, no asustarnos con los casos de trastornos alimentarios, no asustarnos nosotros con los casos de trastornos alimentarios y poder realmente definir si el paciente está en situación de urgencia clínica como para enviarlo a una guardia, o si en realidad, bueno, son casos graves porque generalmente los detectamos como con cuadros muy instalados, pero que quizás no responden a la urgencia clínica, que necesitan de la atención de un equipo específico, pero que no la necesitan ya para mandarlo a una guardia. Eso creo que los profesionales tenemos que trabajar mucho en eso, en el momento de la detección precoz. Bueno, acá hay algunas preguntas básicas que sí las vamos a ir trabajando a lo largo de las distintas reuniones que vamos a tener. Si los desórdenes alimenticios pueden tener problemas luego de concepción, son muy frecuentes, las dificultades en la parte hormonal y la interrupción de la menarca en las mujeres por el déficit alimentario. Sí hay algo de los varones, sí es frecuente este tipo de trastornos alimenticios en varones. Bueno, la estadística muestra un porcentaje menor en varones que en mujeres, pero sí aparición en edades mucho más tempranas y sí cuadros de anorexia y de bulimia en varones, sobre todo aquellos que están en el inicio de los cambios corporales fuertes, pubertad y adolescencia, y sí mucho
en aquellos niños o preadolescentes, adolescentes que hacen actividad física. Esta mañana en una capacitación con gente de desarrollo social había un coordinador, profesor de educación física que nos ha contado el revés de la pandemia, digo yo, porque desde salud nos ha costado mucho sondear dónde andaban nuestros adolescentes, que además casi no consultan, son personas en general sanas, porque él nos decía que ha tenido muchísima gente adolescente haciendo actividad física el año pasado, y bueno, y se había encontrado con un montón de casos, incluso en las clases de fútbol, que, bueno, son varones más que nada, bueno, con estas problemáticas, por ejemplo. Eh, bueno, lo del hospital de referencia para mayores de 18, ya le hemos contestado. Nos plantean acá la bulimia y la anorexia pueden llevar al suicidio. Bueno, en el caso de cuando aparece sintomatología de autolesiones, de depresión de larga data, de idea suicida, es súper importante que el abordaje sea lo más rápido posible. No urgente, no al hospital en una derivación a la guardia, eh, salvo bueno, que haya dificultades en relación a las autolesiones, sí a poder enlazar a esa persona o a ese grupo familiar a un equipo que pueda abordarlo. Mabel, en relación a la evaluación del riesgo suicida, creo que tenemos que manejarnos con los criterios que están establecidos para conducta suicida, para la evaluación de riesgo suicida en general, ¿no? Además de estos parámetros clínicos que estamos dando, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de si hay una ideación suicida, si hay ya un plan armado de suicidio, si hay, digamos, un estado, digamos, de aislamiento y de depresión, digamos, ya en un tiempo marcado. Bueno, todos esos indicadores que están muy claros para evaluar el riesgo en la guía de práctica clínica de conducta suicida sirven, digamos, para evaluar también el grado de riesgo suicida en estos casos, ¿no? Ajá, así es. Acá hay un comentario de Olga Escobar acerca de la disfuncionalidad del equipo, además del no juzgar, ¿cuál sería otra disfunción y cómo resolver? Eh, Respecto del equipo, más que disfunción, yo lo que planteé es que para trabajar con trastornos alimentarios es necesario que el equipo sea más o menos estable y que pueda pensar el abordaje de los pacientes con trastornos alimentarios con una visión integral, no desde una sola perspectiva. Un paciente con desórdenes alimentarios no solamente tiene un problema para alimentarse, no solamente tiene un problema de salud mental en algunos casos, y no puede abordarse solo desde psicología y psiquiatría o solo desde la parte nutricional. A eso me referí. Y en cuanto al no juzgar, yo planteo más bien como parte del equipo, al igual que en muchas patologías de origen mental, nosotros tenemos que poder a veces prescindir de nuestros propios prejuicios, digo, y bueno, de nuestras propias experiencias en relación a la problemática para poder ayudar. Y eso no es algo fácil. Bueno, los psicólogos y psiquiatras estamos muy acostumbrados como herramienta en nuestra formación también, bueno, trabajar nuestras propias limitaciones, pero bueno, es deseable de cualquier profesional de la salud que trabaje con patologías, bueno, como estas. Disfuncionalidades podemos tener todos los equipos, pero la idea es poder pulirlas, mejorarlas, derribar mitos, sobreponernos a prejuicios personales, porque más que quizás que en otras patologías, los pensamientos y nuestra propia imagen corporal y nuestro propio vínculo con la comida pueden interferir en el tratamiento con el paciente. Entonces tenemos que estar muy advertidos de eso. Un paciente con sobrepeso que tiene a su equipo, no sé, en su equipo a profesionales todos con bajo peso, bueno, puede tener un efecto bastante importante en el tratamiento, como lo es al revés. Entonces, el paciente en algunas cosas se siente
a veces representado o identificado en eso, y es algo que hay que poder expresarlo, que hay que poder hablarlo, que hay que poder desmitificarlo. A eso me refería. Están pidiendo por favor que llenen el formulario para la asistencia, así después les queda registrado, está en los comentarios, en el chat, subrayado con azul, así que por favor después entren para que les puedan, los puedan inscribir y tener con la asistencia. ¿Hay alguna línea de comunicación para que el paciente pida ayuda? Bueno, en Tucumán no tenemos eso, sería muy bueno. Ojalá pudiéramos armar algo, pero no tenemos eso. Sí pueden referirlo, como decía en algún momento, a alguien de salud mental que pueda tener esta formación o al médico clínico en principio para descartar o evaluar si no hay una situación de descompensación física antes que cualquier otra cosa. Hay que hacer más hincapié en el tema de ideación suicida e intento de suicidio, porque hay profesionales psicólogos y médicos que no lo ven como una urgencia o bien es una complicación para hacer una derivación de este tipo. Bueno, Guillermo, gracias por ese comentario. Eso, bueno, la licenciada Irma Tomás lo viene trabajando muchísimo y también con muchas capacitaciones, así que me parece que es algo que importante de registrar y sí, la verdad que las ideaciones suicidas, hay que trabajar muchísimo, sobre todo en esa idea. Bueno, creo que más o menos estamos, Marcela. Sí, Hasta creo ahí. que por la hora, yo simplemente comentarles, quizás algunos ya lo vieron publicado en la página web de la Dirección de Salud Mental. Justamente se está trabajando en en poder poner digamos, en marcha prontamente una línea de atención para pacientes con crisis suicida en nuestra provincia. Es un proyecto que ya desde hace un tiempo el programa lo viene impulsando y aparentemente, bueno, en este año podríamos tener alguna novedad grata en ese sentido. Así que bueno, eso sería para quienes preguntaron en relación a la línea de atención en crisis. Igualmente, les comento, el 107 sí recibe este tipo de llamadas. Habitualmente, digamos, muchas personas se comunican con situaciones de riesgo. El 107, digamos, los telefonistas del 107 y los médicos coordinadores están capacitados por el programa y tienen una serie de preguntas específicas de salud mental para evaluar este tipo de riesgos. Y si es necesario, la ambulancia del 107 si hay disponibilidad, bueno, y pueden hacerlo, digamos, se envía, digamos, el móvil cuando hay situaciones de alto riesgo, ¿no? Que generalmente pueden comunicarla a los familiares o a veces los mismos usuarios. Si bien no es lo específico, pero, digamos, sí se está dando una respuesta. Así que bueno, Si les sirve también, hay mucha gente que llama para consultar al CEPTA, el Centro Provincial de Trastorno Alimentario, para la orientación. En general, todas esas, a ver, todos los mensajes que puedan mandar, las llamadas que puedan hacer, los secretarios están ampliamente capacitados para registrarlas y me las derivan directamente a mí. Digamos, como parte del programa, siempre trato en lo posible de ayudar y de orientar no solamente a los equipos, los profesionales, sino también a las personas que, bueno, espontáneamente pueden llamar para preguntarle. La página del CEPTA tiene un Facebook que, bueno, está todo el tiempo subiendo información, estamos haciendo como charlas a la comunidad, hay actividades del Centro de Trastornos Alimentarios en la Plaza San Martín, de la página del Ministerio, siempre hay como canales de consulta que están abiertos todo el tiempo, así que bueno, también, no sé si de manera amplia como para decirle que todo el mundo ya me acepta, pero hay muchos canales por los cuales se hacen consultas de esto y bueno, terminan o se terminan derivando al CEPTA, al Centro de Atención. Hago una también, pregunta, bien. no, por favor, adelante con la pregunta. No, una pregunta porque en realidad es una duda. ¿El CEPTA hace asistencia o hace solamente orientación? El CEPTA hace el diagnóstico integral, hace tratamientos ambulatorios
y tiene, bueno, todos los profesionales que ese paciente necesita. Lo que nos ha pasado en la realidad es que con la pandemia, como todos los equipos, hemos estado afectados también en algún momento, desintegrados y afectados también a la campaña de vacunación. Y lo que también nos pasa muy seguido es que en esta cuestión de respetar que el paciente pueda tener una psicóloga en el CAPS o un médico en el CAPS al cual, bueno, se refiere con muchos años de atención, el equipo queda como compartido. Las prestaciones que no logran resolver a nivel de la atención primaria, bueno, se terminan de resolver en CEPTA. O los casos complicados que no han tenido adherencia en sus lugares de orígenes, bueno, son derivados al CEPTA. O pacientes que necesitan esquema de medicación con el área de psiquiatría únicamente, pero que tienen su equipo de seguimiento en su CAP cercano, bueno, por ejemplo, también puede ser algún caso de que se haya agotado en el CEPTA. En general, cuando llegan, la evaluación la hace la médica clínica y yo en el área de salud mental, y la doctora Fernández, que es la psiquiatra, en el caso de que evaluemos que necesita o requiere esquema de medicación el paciente, y de ahí se evalúa. Bien, gracias, El Mabel. centro de referencia, pero el diagnóstico inicial muchas veces se termina de agotar acá. Yo quisiera recordarles también otros canales para la coordinación de derivaciones con los hospitales, o que es el, digamos, el equipo de coordinación de la Dirección de Redes de Servicio, donde está la licenciada Georgina Grillo y también la licenciada Vanessa Cordero, que ellos también, digamos, articulan con los distintos hospitales el ingreso de pacientes o la derivación a otros servicios digamos, de la especialidad, que son también recursos a tener en cuenta, digamos, a la hora de por ahí decidir, digamos, o de necesitar algún tipo de interconsulta, ¿no? Así es. Bueno, creo que vamos cerrando. No hay más preguntas. Nos vamos a ver entonces en el otro encuentro, en el mes de octubre. Y a todos les llegó ya la confirmación de las fechas. Seguramente días anteriores van a estar teniendo el link por medio de recursos humanos, que le agradezco muchísimo a Susana y a todo el equipo, a Eugenia también, que nos han ayudado con la preparación de esto. Y bueno, hermoso porque bueno, se ha podido enganchar mucha más gente por esta vía online. Muchas gracias, licenciada. A confirmar el 14 del 10, entonces, el encuentro próximo. Así es, vamos. Si pueden abrir sus cámaras y así registramos la actividad, sería óptimo. Así sacamos una Depende de la fotito. cámara. Y ya vamos a estar confirmando Así bien está. las fechas. ¿Está prendido? Para que se conecte. Los que puedan. Uy, fuera. Ahí se tiene que ver. Ahí está. Ahí está. No te dan acá la cámara, ¿verdad? ¿Todos tuvieron el acceso por medio de mail o les llegó más por WhatsApp? Un poco para saber cuál es el canal más rápido, más fácil. A mí me pidieron mucho el Por link mail. directamente por WhatsApp. Por WhatsApp, Ajá. por De las dos WhatsApp me formas, pareció, dicen acá sí. también. Bueno, buenísimo. Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp la verdad que llegó bastante bien. Acá Ramón Busto nos pone, hay que hacer hincapié más en las charlas de prevención y equipos como agentes sanitarios atentos a esta problemática. Importantísimo, los agentes sanitarios cómo nos ayudan con las visitas domiciliarias. Chicos de la Policlínica Villalonga no tienen cámara, dice. Bueno, Euge, si querés.
Sacanos la fotito, así ya nos despedimos. Llama mucho Y cuando entonces hacen nos hincapié vemos más O en envían charlas bibliografía, el 10. como agente sanitario, pregunta atento acerca de bibliografía. A ver, sí. te escuchamos. La Olga, bibliografía. Pregunto si habría bibliografía. la bibliografía es la presentación. Si necesitan bibliografía extra, les paso mi mail, es alonsomabel8@gmail.com. Acá les dejo al costadito. Tengo un montón de lo que necesiten. No les he preparado bibliografía para acá porque es la presentación más que nada, pero el que necesite, además de toda la bibliografía del programa, de normativas y etcétera, que no la tengan, por favor, no duden en pedírmela, que se las envío directamente por el mail, así ya la tengan. Todos los servicios, el que no tenga, les puedo pasar todas las normativas. Licenciada, disculpe, ¿se envía la presentación? Sí, les voy a enviar. Voy a ver si puedo coordinar con recurso humano que tienen el registro de todas las direcciones de mail. Así les envían ellos por ahí. Bien, Si gracias. quiere algo más específico, me lo pide a mi mail para que yo les reenvíe sobre todo normativas del programa o bibliografía del programa que por ahí no tengan. Más o menos. Ujú. La grabación va a estar subida para todos en el canal de capacitación. ¿Sí? Ah, Ahora excelente. voy a mandar el link para que lo tengan ¿Dónde todos. podemos ¿puedo mandar de nuevo tu mail? Subiendo el chat, Mabel, al mail. Ahí les subí al chat mi mail, alonsomabel8@gmail. ¿Ah? El que necesite me pide y les mando. Les agradezco a todos por la participación y nos vemos entonces en octubre. Chao, chao. Gusto en verlos. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, hasta Algo, Ricardo, luego. muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.